La Casa de la Familia o Jaro Tejuay nace el año 2019, donde el Tabana convoca un cabildo a la comunidad para poner en la mesa cuáles van a ser los lineamientos que nos van a regir en su próxima administración. Y ahí nace este programa donde la misma comunidad levanta la necesidad de trabajar desde las familias. El Jaro Tejuay parte en el 2020 luego de este cabildo, donde busca integrar a la familia en su conjunto, intervenirlos a todos. Desde acá se hace política pública local. Este es el primer proyecto propio que nace desde el municipio, donde a raíz de la voz de la misma comunidad se alza esta política local pública, donde buscamos trabajar con la familia y con su entorno. Esto es directamente una iniciativa que surge desde la alcaldía, desde el Tabana, vinculado con el interés que él tenía de poder materializar el Plan Amor en un modo de intervención específica que permitiera justamente que las familias que están sufriendo por situaciones de crisis de muy distinta naturaleza pudieran tener un apoyo que además para ellos fuera efectivamente pertinente. Nosotros nos definimos como un centro de salud clínico y comunitario. Lo clínico tiene que ver con atender a demandas de atención clínica que surgen espontáneamente desde la comunidad y también a demandas de atención clínica que recibimos a partir de la red de la que nosotros formamos parte, que es la red de salud mental presente en el territorio. Entonces, en ese sentido, la parte clínica tiene que ver con brindar atención que puede ser de psicoterapia, de orientación, de contención o de intervención en crisis a personas, parejas y familias propias de nuestra comunidad. Y por otro lado, la labor comunitaria consiste en el apoyo a instancias, organizaciones propias del territorio que tienen que ver con ONG, organizaciones funcionales, juntas de vecinos, organizaciones de distinto tipo y también a las distintas organizaciones presentes en el territorio, jardines, colegios, jardines infantiles me refiero, colegios, instituciones como lugares de trabajo, algunas oficinas presentes en el territorio con los cuales nosotros trabajamos dándoles apoyo, generando estrategias de prevención en temas de salud mental, de promoción de estilos de vida saludable que tengan que ver con una pertinencia cultural y territorial y además con realizar talleres, charlas e intervenciones grupales en distintos contextos grupales. Jaro Tejuay es un ejemplo de cómo llevamos el Plan Amor a nuestro día a día. Busca trabajar desde el ser, con la persona y su entorno en la comunidad.